Você... Pronto. Fecha a porta? Tá funcionando? Já tá funcionando? Tá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Erika. Estaba estudiando hasta recién el español, pero he terminado mi curso en Duolingo. Estaba estudiando en verdad francés del español. Ahora estoy haciendo el curso de italiano del portugués. Pero quiero terminar este libro, me parece muy un buen libro, entonces voy a seguir haciendo los ejercicios, reviendo la gramática y probablemente después utilizaré un libro de italiano. Okay. So today I'll talk about numbers, dates, and times. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Numbers, dates, and time in Spanish. Starting with cardinal numbers. A cardinal number is any number that expresses an amount, such as 1, 2, 3. Here are the Spanish cardinal numbers up to 100. 0, 1, let me see if I can do this. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. So, there are a lot of rules. Hello, italianísima vida. Estaba diciendo que he empezado el curso de italiano en Duolingo, italiano del portugués, con base en el portugués. Me encanta el italiano. Entonces, back to the rules involving numbers. Cardinal numbers. Numbers after 15, 15, are formed by combining numbers. So 10 and 6, 16. 10 y 6, 16, 16. The numbers from 16 to 19 and from 21 to 29 are expressed as one word. 22, 22. Numbers after 30, 30, and in A, and do not combine with the next number. They are expressed as individual words. 34, for example. This is true for the numbers 31 to 99, 31 to 99. In English we say 110. Spanish does not use E to connect number hundreds and the following number. 110, 110, 220, 315. When a masculine noun follows the number 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, or 91, the O is dropped from uno, and this is new to me. 21 años, 30, 31 libros, 51 gatos, 61 hombres, 91 amigos. When a feminine noun follows a number ending in uno, 1, the feminine form is una, 41 mujeres, 71 muchachas, 81 amigas. The number 100 in Spanish uses the following pattern. So we say 100, 101, 150,
199. 100 becomes ciento if it is followed by any number less than itself. Before all nouns, masculine or feminine, it remains 100. 100 libros, 100 casas, 100 hombres, 100 mujeres. The numbers 200 to 900 agree with the noun they modify. So, 200 hoteles, 200 puertas, 300 gatos, 300 tiendas, 400 trenes, 400 luces, 500 animales, 500 flores, 600 árboles, 600 fiestas, 700 barcos, 700 plantas, 800 sueños, 800 mesas, 900 espejos, 900 siestas. Spanish numbers beginning with 1,000, 1000, are not counted in hundreds. So we say 1000, 1000 años, 2000 años, 1,000,000, 1,000,000 de, 1,000,000 de dólares, 2 millones de, 2 millones de dólares, 2 millones de preguntas. 1000 does not change. 2000, 3000, 4000, 5000, nor does it need the article un, in English a, in front of it. Spanish does not count in hundreds after 1000. The number 1992 is formed by combining 1992. 1992. The number 2006 is 2006. The plural miles is used only to refer to a large but inexact amount, the way English use tons of something. Hay miles de personas en el restaurante. There are tons of people in the restaurant. Note that Spanish uses the period, not a comma, to separate thousands. The comma is used to indicate decimals. So, $90 y 25 centavos. Hola Mateos, ¿cómo estás? ¿Cómo está el estudio del polonés? A word about numbers. Okay, let's skip this. Ordinal numbers now. So, ordinal numbers express position in a series, such as first, second, third. So, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, no sabía de esto, noveno, décimo. Note the following rules for the use of ordinal numbers in Spanish. Ordinal numbers in Spanish precede the noun and agree in gender with the noun they describe, like in Portuguese. Primero and tercero. Primero and tercero. Drop the O before a masculine noun. Only primero and tercero. El primer piso, el tercer piso. El primer hombre, la primera mujer. El segundo mes, la segunda parte. El tercer día, la tercera semana. El cuarto piso, la cuarta lección, el quinto mes, la quinta avenida, el sexto tren, la sexta calle, el séptimo capítulo, la séptima página, el octavo libro, la octava pregunta, el noveno presidente, la novena fiesta, el décimo sueño, la décima razón. Cześć! Jak się masz? ¿Dónde está la quinta avenida? Hay una librería en la sexta calle. El tercer capítulo es interesante. La oficina del doctor está en el sexto piso. Ana y María son las primeras estudiantes en la clase. Ordinal numbers are used for kings, queens, popes, and centuries. In this case, they follow the noun they describe. El siglo segundo, Carlos V. Beginning with the ordinal number 11th, state the noun first, then the cardinal number. Thus, 11th street is expressed la calle 11. La calle 11. El piso 14, la calle 11, la lección 23, el piso 103. Dates. The dates.
Spanish uses the cardinal numbers 2 to 31. So cardinal numbers, not ordinal numbers like in English, but cardinal numbers like in Portuguese, to indicate all days of the month except the first, like in Portuguese. 1º de abril, 1º de novembro, 1º de dezembro, 2 de dezembro, 3 de dezembro. ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 5 de mayo. Mañana es el 6 de mayo. Es el 28 de febrero. Es el 31 de octubre. Mam się dobrze? Dzięki. A co u ciebie? Dobrze. Dzięki. U mnie w porządku. Pozdrawiam. I think these past few days I started using Twitter again. I think I was telling you about this the other day. And I need to do a live stream just about Twitter. I don't know how you guys use Twitter to learn languages, but I am in awe of, things that you can do there. I'm just like, it's so much fun for me. So much fun. Spanish uses an ordinal number only to indicate the first of the month, el primero del mes. Hoy es el 1 de junio, mañana es el 1 de octubre. Telling time. To express time, in the sense of telling time, Spanish uses la hora. ¿Qué hora es? In order to tell time, Spanish always uses the third person singular or plural of ser. Start by learning the expressions for telling exact time on the hour from 1 o'clock to 12 o'clock. La represents la hora and las represents las horas. Es la una, son las dos, son las tres, son las cuatro, son las 5, son las 6, son las 7, son las 8, son las 9, son las 10, son las 11, son las 12. The part of the day is specified as follows. De la mañana, son las 3 de la tarde, ahora. De la tarde, de la mañana, de la noche, son las 2 de la mañana, es la 1 de la tarde, son las 8 de la noche. To indicate exact hour or sharp, Spanish uses exactamente or en punto. Son las 5 exactamente, son las 10 en punto. To indicate an approximate time, Spanish uses a eso de. Es a eso de, blah, blah, blah. Es a eso de the hour, or the hour más o menos. Es a eso de la 1, es a eso de las 3, es la 1 más o menos, es la 3 más o menos. ¿Es la 3? No, son las 3. Son las 3. Es la 1, son las 3 más o menos. Son a eso de las 3. To express a time after the hour, state the hour plus y, in English and, plus, and the number of minutes. This adds the minutes to the hour. Es la 1:20, es la 1:20, son las 5:10. Hello, Lu. Hi, hola, ¿cómo estás? ¿Hablas español? ¿Hablas español? ¿De dónde eres? En Brasil. Son las 5:10. Son las 2:05. When it is a quarter after the hour, Spanish uses 15, 15, or quarter. Son las 3:15. Son las 6:15. When it is half past the hour, Spanish uses 30, or media, half, media. Son las 9:30, son las 8:30. To express a time before the hour, state the hour plus menos, or minus in English, plus the number of minutes. This subtracts the minutes from the hour. You can understand Spanish? That's so cool. What language are you learning now? Son las 3:10, son las 11:05, son las 9:15, son las 12:15. Ahora son las 3:18. Ahora son las 3:18.
An alternate way to express time before the hour is to state the number of minutes plus para plus the hour. This expression, which closely follows English syntax, is not a full sentence. So you can say 5 para las 3, 25 para las 2, 15 para las 6, ahora son las... No, 40 para las 4. 40 para las 4. To indicate that something is happening at a certain time, Spanish uses an expression with the preposition a, at in English. So, ¿a qué hora? At what time? A la 1, a las 2, a las 3. The expressions for after the hour. See you, Lu. Bye-bye. Lu Vilauva. Bye-bye. Hasta pronto. The expressions for after the hour plus e plus the number of minutes, and before the hour plus menos plus the number of minutes, remain the same after a. A las 4:10, a las 5:15, a las 6:05, a las 7:03, a las 8:30, a las 9 menos 15, a las 10 menos 20, a las 11 menos 25, a la 1 menos 10. Ejercicios y texto. Reading comprehension. Es la 1 de la tarde y el restaurante español está lleno. Es un restaurante popular y económico. Hay 18 mesas y 5 camareros excelentes. En cada mesa hay 4 o 5 personas. El ambiente es espectacular. La gente está alegre porque es un día de fiesta y no hay trabajo. Hay 2 pisos. En el primer piso hay bebidas y tapas. En el segundo piso hay bebidas también y el plato del día. En el menú hay pollo, carne y mucho pescado. En el especial del día hay sopa, papas, vegetales, ensalada, postre y café o té. Todo está sabroso hoy. Okay. This is the first text. And then there is... Okay, I'm gonna read all the nouns in the list here with the article. Hola, estoy practicando el español, las datas, las fechas, las horas, los números. El agua, el almuerzo, el camarero, la carta, la cena, el cheque, la cocina, el comedor, la comida, la cuchara, el cuchillo, la cuenta. El desayuno, el impuesto, el mantel, el menú, el mozo, el plato, la propina, la servilleta, la tarjeta de crédito, el tenedor, el vaso. And now this is very interesting. Spanish nouns ending in A that begin with a stressed A or HA are feminine, but they take the masculine article el in the singular and the feminine article las in the plural. El agua is the most common of these nouns. El agua fría, las aguas frías. Otros ejemplos. El águila, las águilas. El alma, las almas. El arma, las armas. El hacha, las hachas. Yo pienso que sea eso. Cuchillo. Yes. Adjetivos. Caliente, delicioso, fresco, frío, limpio, lleno, picante, sabroso, sano, seco, sucio, vacío. Expresiones de la hora en general. Es mediodía, es medianoche, es temprano, es tarde. Expresiones cuantitativas. Una vez, doble, 2 veces, triple, 3 veces, la mitad. Y hay un segundo texto. El oficio de la casa. Es el otoño y el aire está fresco. Son las 11 de la mañana y es un buen día para el oficio de la casa. Hoy todo es un desorden. En el dormitorio la ropa está en el piso. Las sábanas y las almohadas están sucias. La cocina es otro cuento. Hay polvo encima de la nevera y la estufa. Las cucharas, los cuchillos, los tenedores y los platos están en el lavaplatos. Hay manchas feas en el piso de la cocina. El baño del primer piso está sucio, pero por lo menos es pequeño.
¿Dónde está mi ¿Dónde está mi esponja para la cocina y el baño? Siempre están en el gabinete. También hay una escoba para la sala y una aspiradora para la alfombra roja del comedor. ¿Qué hora es? Son las 2 ya. Es la hora del almuerzo. En la nevera hay sopa sabrosa de pescado y vegetales, pollo y papas fritas, y hay una torta y helado para el postre. Es el 21 de septiembre, el día de mi cumpleaños, un día agradable para estar en la casa. Los nombres: la almohada, la aspiradora, el cumpleaños, un desorden, masculine, un desorden, feminine en portugués, a desorden, el dormitorio, la escoba, la esponja, el helado, el lavaplatos, la mancha, el oficio, el polvo, la ropa, la sábana. Expresiones: al principio es otro cuento, por lo menos. Y eso es. Llegamos al final del capítulo 4, la lección 4. Y espero que pueda continuar en los próximos días. Muchas gracias y hasta pronto.